Hola a todos, continuamos con el tema de cuerpos geométricos y hoy vamos a trabajar los poliedros irregulares más famosos, los prismas y las pirámides. Un prisma es un poliedro limitado por dos caras paralelas iguales, a las que llamaremos bases, y el resto de caras serán paralelogramos, es decir, serán polígonos de cuatro lados con los lados paralelos 2 a 2. A estos los llamaremos caras laterales. Por tanto, si nos preguntasen si estos son prismas, en este caso sí que es un prisma porque tiene dos caras paralelas iguales y el resto de caras son paralelogramos, en este caso son rectángulos. En el segundo ejemplo tenemos dos caras paralelas iguales, que son las bases, y el resto son paralelogramos, son rectángulos en este caso. En el tercer caso no tenemos caras paralelas iguales, una es mucho menor que la otra, por tanto no es un prisma. En el cuarto caso tenemos dos caras paralelas que son iguales y el resto de caras son paralelogramos, tienen los lados paralelos 2 a 2. Y en el último caso volvemos a tener dos caras paralelas iguales, las bases, y el resto de caras son paralelogramos, son rectángulos. Los prismas pueden clasificarse de diversas formas. La primera de ellas es según la forma que tengan sus bases. Si son un triángulo, serán triangulares, un cuadrado o de cuatro lados, cuadrangulares, etcétera, etcétera. Si por tanto este prisma, por tener cinco lados sus bases, será un prisma pentagonal. En este caso, como las bases tienen 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados, será un prisma hexagonal. En este caso, por tener tres lados, será un prisma triangular. Y en este caso, por tener las bases cuatro lados, será un prisma cuadrangular. También los prismas pueden clasificarse en rectos u oblicuos, según sus caras laterales sean rectángulos o no lo sean. En este caso, sus caras laterales son rectángulos, así que es un prisma recto. En este caso, también sus caras son rectángulos, así que es un prisma recto. En este caso, sus caras no son rectángulos, por tanto es un prisma oblicuo. Y por último, en este caso, también tenemos un prisma recto, puesto que sus caras laterales son rectángulos. Otra clasificación puede ser en función de si sus bases son polígonos convexos o no. En ese caso, los prismas también serán convexos o por el contrario, cóncavos. En este caso, las bases son polígonos convexos, así que el poliedro será convexo. En este caso, las bases poseen al menos un ángulo mayor de 180 grados. Por tanto, serán un poliedro cóncavo. En este caso, las bases son polígonos convexos, al igual que el prisma. Y en este caso, las bases poseen un ángulo mayor de 180 grados, son polígonos cóncavos y por tanto el prisma también será cóncavo. Por último, los prismas pueden clasificarse en regulares o irregulares. Serán regulares si cumplen dos condiciones. La primera, que sean rectos, prismas rectos, y la segunda, que sus bases sean polígonos regulares. En este caso, sí que es un prisma recto y además su base es un polígono regular, es un pentágono regular, por tanto el prisma será regular. En el segundo caso, tenemos un prisma recto, pero sus bases no son polígonos regulares. Será irregular. En el tercer caso, no es un prisma recto, no cumple la primera condición, así que será un prisma irregular. Y por último, a pesar de ser un prisma recto, sus bases no son polígonos regulares, por tanto será un prisma irregular. En conclusión, teníamos un prisma pentagonal recto convexo regular, un prisma hexagonal recto cóncavo irregular, un prisma triangular oblicuo convexo irregular y un prisma cuadrangular recto cóncavo e irregular. Como curiosidad, hay ciertos prismas que reciben un nombre concreto, son aquellos llamados paralelepípedos,
que no son otros que aquellos prismas en los que todas sus caras son paralelogramos. Más en concreto y los más famosos de todos ellos son los ortoedros, aquellos en los que todas sus caras son rectángulos. También podemos encontrar otro tipo de paralelepípedos, como puede ser el famoso cubo, o el romboedro, en el que todas sus caras son rombos, o el romboiedro, en el que todas sus caras son romboides. De forma similar, las pirámides son poliedros limitados por un polígono cualquiera, que llamaremos base, y triángulos, que serán sus caras laterales, los cuales tendrán un vértice en común. Este vértice suele recibir el nombre de vértice de la pirámide o simplemente cúspide. En estos ejemplos que tenéis a la derecha, esto sí que es una pirámide, porque la base es un polígono cualquiera y el resto de lados, el resto de caras son triángulos que concurren en un mismo vértice o cúspide. Lo mismo sucede con el segundo ejemplo, pero no así en el tercero. En el tercero no existe tal cúspide e incluso existe un lado, el que pinto, que no es un triángulo. Por tanto, no es una pirámide. En este caso, todas las caras laterales son triángulos que coinciden en un único punto, es una pirámide, y en este caso sucede lo mismo. Las pirámides también pueden tener diversos tipos de clasificación. Según sus bases, si la base tiene 3 lados, será una pirámide triangular, 4 lados, cuadrangular, etcétera, etcétera. Así, por ejemplo, nuestro primer caso, cuya base tiene 6 lados, será una pirámide hexagonal. El segundo caso, cuya base tiene 4 lados, será una pirámide cuadrangular. En el tercer caso, en el que la base tiene 1, 2, 3, 4 y 5 lados, será una pirámide pentagonal. Y en el último, por ser un triángulo, será una pirámide triangular. Además de esto, también las pirámides pueden clasificarse en rectas y oblicuas. Y aquí os voy a dar una definición más intuitiva que matemática. Y es que las pirámides serán rectas si la cúspide o si la altura cae sobre el centro de la base. Imaginaos que la cúspide cayese o hiciese sombra en la base. Bueno, pues si esto se encuentra en el centro de la base, será una pirámide recta. En cambio, si la cúspide o la altura no cae sobre el centro de la base, será una pirámide oblicua. En este tercer caso, no cae sobre el centro de la base, por tanto vuelve a ser una pirámide oblicua. Y en este último caso, por la forma de estar dibujado, no se aprecia muy bien. Vamos a entender nosotros que sí, vamos a suponer que sí que cae en el centro de la base. Por tanto, vamos a suponerla recta. No ocurriría nada porque es un caso en el que no se ve muy bien. También las pirámides pueden definirse como convexas o cóncavas, en función de si sus bases son polígonos convexos o no lo son. En este caso, la base es un polígono convexo, así que la pirámide también será convexa. En este caso sucede lo mismo. La base es convexa. En este caso, la base tiene un ángulo mayor de 180 grados, por tanto, es un polígono cóncavo y la pirámide será cóncava. Y en este último caso, este triángulo es convexo, así que por tanto la pirámide será convexa. Como último tipo de clasificación, las pirámides se pueden clasificar en regulares e irregulares. Y es que para ser regular debe cumplir dos condiciones. Que sea recta la pirámide y que su base sea un polígono regular. En este primer ejemplo tenemos una pirámide recta y la base parece ser un hexágono regular. Por tanto, nuestra pirámide será regular. En el segundo caso ya no se cumple la primera condición, ya la pirámide no es recta. Por tanto, la pirámide será irregular. En el tercer caso tampoco cumple la primera condición de que la pirámide sea recta. Por tanto, nuestra pirámide será irregular. Y en el cuarto caso, aunque supusimos que sí que era la pirámide recta, la base no es un polígono regular, parece ser un triángulo isósceles. Por tanto, será una pirámide irregular.
En conclusión, tenemos un ejemplo de pirámide hexagonal recta convexa regular, pirámide cuadrangular oblicua convexa irregular, pirámide pentagonal oblicua cóncava irregular y pirámide triangular recta convexa irregular. Fijaos que existen similitudes en cuanto a la clasificación de prismas y pirámides, y es que ambos elementos están muy relacionados. Cualquier duda, sugerencia o petición de hacer ejercicios, no dudéis en escribirme. Un saludo.